Hola amigos y amigas de Aprender Libre, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy voy a ser la profesora que los y las va a acompañar durante la clase, la cual tiene el nombre de adaptaciones de las plantas. Es decir, que en esta clase vamos a hablar sobre cómo las plantas se han adaptado o se adaptan un poco al clima de su entorno, a los cambios atmosféricos, etc., para poder sobrevivir. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas en el botón rojo de aquí abajo para que puedas seguir recibiendo mensajes o notificaciones sobre nuestras clases y así no te pierdas ninguna de ellas. También quiero comentarte que estamos en la tercera clase de la cuarta unidad, de la última unidad. Nos queda un poco, pero no nos queda tanto. En esta unidad vamos a hablar sobre los ecosistemas chilenos, algunas adaptaciones, como les comento hoy. Vamos a hablar sobre las adaptaciones de las plantas. La próxima clase vamos a hablar sobre las adaptaciones de los animales y así vamos a ir avanzando paulatinamente para después poder hablar sobre las medidas de protección de las diversas especies, pero también vamos a hablar sobre cómo es el camino que recorren las especies en forma de alimentación en un ecosistema. Entonces, lo que nos compete el día de hoy es que podamos describir cambios conductuales que realizan algunas plantas para sobrevivir. ¿Qué necesitamos para que podamos avanzar con la clase? Vamos a necesitar que ahora busques un lugar cómodo y que puedas permanecer ahí un tiempo no muy largo y así puedas estar muy atento y atenta a lo que vamos a hacer durante esta clase. Entonces quiero invitarte a que si ahora estás de pie, por ejemplo, anda a buscar un lugar donde te puedas sentar, que tu espalda esté derecha. Es muy importante mantener nuestra espalda erguida y derecha con los hombros bien atrás, el cuello puede ir variando, pero la espalda siempre es importante tenerla apoyada en un respaldo, porque recuerda que estás en crecimiento y es importante cuidar tu cuerpo. También es importante idealmente estar en un lugar donde tengas al menos una iluminación adecuada para poder tomar apuntes, para dibujar, si es que quieres dibujar algún elemento de la imagen de la clase de hoy, o para tomar apuntes, escribir lo que creas que es importante o que quieras investigar después, o lo que quieras anotar para no olvidar, etc. Recuerda que tú eres un investigador, eres una investigadora y puedes descubrir cosas incluso si estás muy atento a toda la información que está a nuestro alrededor y principalmente a la información que vamos a hablar durante esta clase. Entonces, ¿cómo vamos a resolver un poco la clase? Vamos a hablar sobre... Les voy a poner un análisis de dos plantas chilenas y luego vamos a ver las adaptaciones que tienen estas plantas y en general las adaptaciones que han tenido algunas de las plantas, adaptaciones generales, ¿sí? No vamos a hablar de adaptaciones específicas ni de alguna planta en particular en el segundo punto de la clase, pero sí vamos a hablar sobre adaptaciones generales. Entonces, hablando de adaptaciones y de cosas que son interesantes, quiero comentarles que acá, en la imagen de acá, tenemos un cardio alpino y un velcro. ¿Qué relación tendrá una planta con el velcro? ¿Qué relación creen ustedes que puede tener? Ya, mira, eso es interesante, ¿eh? Que el velcro viene de una planta. Sí, efectivamente, yo también creo lo mismo. Les voy a comentar. La biomimética es la ciencia que estudia determinadas características de los seres vivos para poder ir incorporándolo a la creación de productos que ayuden en el progreso de una sociedad. Un ejemplo de ellos es lo que vemos acá. Hace algunos años, por ahí por el 1941, George de Mestel iba caminando con su perro, muy normal. Si tú tienes un perro, una mascota, ¿cuándo lo sacas a pasear? Ya, lo mismo. Iba por la calle caminando con su perro y de repente se da cuenta que casi que por obra de magia al perrito, su mascota, le quedaban atrapados estas cardios alpinos, estas como cositas de la flor, de la planta en realidad, estas como botones morados
se le adherían al pelaje. Entonces empezó a examinar uno de los frutos de esta planta con un microscopio y se dio cuenta de la capacidad de agarre o de adherencia que tenían estos frutos y que resistían a unos ganchos diminutos que él tenía en ese momento para observar de forma microscópica, es decir, tenía una adherencia muy fuerte. Entonces, gracias a este descubrimiento se pudo crear un cierre para telas, ¿sí? El llamado y conocido velcro, que no solamente se utiliza para las telas o a veces para pegar cosas en la pizarra, sino que también para los zapatos y las zapatillas de los más pequeños de la casa. Así que ya saben ya de dónde viene la creación del velcro. Y bueno, esa fue una forma incluso de adaptar el uso de una planta para otra cosa mucho más elaborada y también muy útil. Entonces veamos. Tenemos estas dos plantas chilenas. La planta de la izquierda es un quisco, o el cactus que podemos observar ahí es un quisco. El quisco se ubica en la zona centro principalmente de nuestro país, mientras que la planta de la derecha es más ya un árbol. El quisco es un arbusto, el alerce es un árbol alto, muy alto, con un tronco bastante grueso, ¿sí? Con una dimensión bastante larga, y tienen semejanzas, pero también tienen diferencias. Entonces, ¿qué semejanza podría tener un cactus con un árbol? Ambas son plantas, ok. El alerce, me preguntan por ahí, ¿de qué zona de Chile es? El alerce es de la zona centro-sur, es más sur que centro, principalmente sur. Se puede encontrar en algunas zonas del centro, pero no es original del centro de Chile. Ya, miren, guarden esas respuestas porque las vamos a ir comprobando durante la clase. Entonces ustedes mismos y ustedes mismas van a comprobar en qué se asemejan y en qué se diferencian. ¿Están listos? ¿Están listas? Veamos. Vamos a hacer como rasgos comunes y rasgos diferentes según su hábitat y según sus características. Las que se asemejan es que, por ejemplo, ambas se han adaptado principalmente al cambio climático. Hace 20 años atrás, el clima de la zona centro y el clima de la zona sur de nuestro país era totalmente distinto a como lo conocemos ahora. Eso es una semejanza. 2. Ambas son plantas, efectivamente. 3. Ambos requieren no mucha agua para sobrevivir. Bueno, el quisco no requiere tanta agua como un árbol, como un alerce, pero aún así pueden mantener estas reservas de agua en su interior. Entonces, veamos. El quisco habita en la zona centro de nuestro país, donde más lo podemos identificar o podemos verlo tanto de cerca como de lejos es en la Reserva Nacional La Campana, ubicado en la zona de Olmué. Y sus rasgos característicos es que es perteneciente a las cactaceae, es decir, a la familia de los cactus. Es un arbusto y sus frutos son comestibles, pero también se da de forma ornamental, es decir, de decoración. Mientras que el alerce se ubica, no es endémico de nuestro país, es decir, que no es originario de nuestro país. El alerce lo podemos encontrar en Argentina, en Chile, incluso en otros países del mundo, y habita en suelos más pantaneosos, es decir, más como pantano. Ahora bien, ambos no requieren de un suelo muy mojado para sobrevivir, al contrario. Y el alerce es de la familia Cupressaceae, que es un árbol que sus hojas verdes también, sus hojas siempre son verdes, sus hojas verdes nunca cambian, ¿sí? Están todo el año verdes. Y eso también es un elemento fundamental para que el árbol se pueda alimentar. Y también sus frutos son comestibles y es un hábitat de aves, ¿sí? Aquí entonces vimos cosas en común y cosas que se diferencian estas dos plantas según su hábitat y según algunos rasgos característicos de ello, pero que también se han adaptado, como les comenté, a elementos como el clima.
Veamos ahora las adaptaciones generales de las plantas en los ecosistemas. Las plantas se pueden ir adaptando a diversas formas y a diversas cosas que se les va presentando en el día a día. Uno de ellos es el calor. La mayoría de las plantas que viven en el desierto tienen raíces largas y son superficiales. Estas raíces les permiten absorber la mayor cantidad de agua posible y se acumulan en los tallos de estas plantas. Muchas de ellas tienen espinas rígidas, es decir, son espinas gruesas y duras, rígidas. Algunas de ellas son principalmente hojas que se han adaptado y han modificado para que la transpiración y la pérdida de agua no sea tanta. Un ejemplo de ello característico y muy conocido es el cactus. En esta imagen, por ejemplo, vemos un girasol, que los girasoles se les conoce porque sigue la luz del sol y el calor del sol, pero los cactus, en este caso la segunda imagen, son suculentas, que son familia de los cactus. La mayoría poseen espinas, pero no tantas. Y lo que hace en las espinas es disminuir la pérdida de agua, como ya les había comentado. Otra adaptación que tienen las plantas es la resistencia al frío. ¿Cómo resisten al frío? Bueno, principalmente las plantas desprenden sus hojas durante épocas como el otoño y el invierno para que así no se congelen y luego se regeneran, vuelven a aparecer en épocas de primavera. Las plantas que tienen esta característica de las hojas que se caen y que vuelven a aparecer se llaman plantas de hoja caduca, como muchos árboles que vemos que en otoño se le caen las hojas y en primavera vuelven a salir con un color más verdoso, ¿sí? Otra adaptación de las plantas es la captación de la luz. Hay muchas plantas que tienen hojas muy grandes y estas hojas grandes le ayudan a captar de mejor forma la luz y el calor para así poder producir su fotosíntesis, su alimento, la savia elaborada, la savia elaborada es un líquido que utilizan para alimentarse, para liberar oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la mayoría de los bosques podemos encontrar una gran diversidad de árboles, arbustos, hierbas, etcétera, que también presentan estas ciertas adaptaciones. No solo las plantas con hojas grandes, sino que también plantas con hojas mucho más pequeñas y que quizás no les llega tanto la luz del sol. Ellas también se han adaptado incluso a la ausencia de luz. Entonces, de todo lo que hablamos hoy, ¿qué cosas son fundamentales recordar? Bueno, ¿o qué adaptaciones pueden tener las plantas para sobrevivir? Fundamentalmente las plantas poseen adaptaciones. En este caso hablamos de las espinas, o las espinas eran hojas, ¿cierto? Hojas que están enrolladas para no perder el agua, que pueden ser de gran tamaño en su ecosistema. ¿Qué será? Las plantas poseen diversas adaptaciones como espinas u hojas de gran tamaño para sobrevivir en su ecosistema. Lo principal de las adaptaciones que realizan las plantas es la sobrevivencia y así que no se extingan principalmente. Y con esto damos por finalizada la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Lo más probable es que la próxima clase tengamos invitados especiales, así que no se pierda nuestra próxima clase y nos vemos en una próxima sesión. Recuerde tomar mucha agua, dormir lo suficiente o dormir las horas correspondientes a su crecimiento, alimentarse bien, hacer deporte y seguir aprendiendo. Nos vemos en la próxima. Adiós.